Sí, sí, es como la casa embrujada, ¿no? Exactamente. Que dices tú, no manches, güey, o sea, no quiero vivir ahí porque yo me puedo ir, pero la casa va a seguir embrujada. Hay un niño igual, todo de blanco, que se le aparece a las personas de una nueva casa que llegan y de repente empiezan a escuchar sonidos. Desafortunadamente, el sonido continuó, güey. Y se empezó a escuchar como alguien que se estuviera quejando. Bienvenidos a Cerebros en Salsa, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros y misteriosos del mundo paranormal. En el episodio de hoy exploraremos historias y leyendas paranormales en Japón, desde el terrorífico encuentro con la Dama de la Noche hasta los misterios del bosque encantado y los casos embrujados que esconden secretos oscuros. Prepárate para descubrir un mundo donde los fantasmas no solo son cuentos de viejas, sino realidades inquietantes que acechan en cada esquina. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Un nuevo episodio, una nueva semana. Excelente, la verdad, muy bien, aquí con toda la raza que se está uniendo al podcast, que nos están siguiendo, que nos están por ahí comentando. Pues muy bien, creo que el tema sale un poquito de lo que habíamos estado platicando las últimas semanas, pero está muy interesante, entonces quédense con nosotros. Sí, el tema de hoy se trata de el Viejo Oriente, ¿no? De allá, de las lejanías del Japón. Algunos de estas leyendas pues también nos narran o nos cuentan historias de, pues sí, del Viejo Oriente. Y bueno, gracias a todos los que han seguido el podcast, que nos han dado un like, que nos han dado un me gusta, una suscripción. En verdad, créanos que nos dan pues ese motor para seguir haciendo este contenido. Y bueno, quisiera antes que todo agradecer a todas esas personas que nos han dado un compartir. Y no sé si tengas ahí algún saludillo. Y fíjate que más que el hecho de que agradecemos, porque es cierto, y para no sonar redundante, el que nos escuchen. O sea, nos están dedicando parte de tiempo de su día, de su vida, a lo largo de estos ya minutos que se convierten en horas. Y gracias por dejarnos entrar a sus hogares, ¿no? Ahora sí que al carro, a su momento, a su vida, a su tiempo. Y esto lo preparamos con la mejor intención también de que ustedes aprendan algo nuevo, y los que conocen y les gusta esto, pues también se metan, ¿no?, a este ambiente que está muy interesante. El tema de hoy, que va en función a la parte espiritual y un poquito paranormal, misteriosa de la cultura japonesa, es muy, muy interesante. Y platicaremos mucho de estas rituales o espíritus que desde la cultura de Japón se han convertido ya en leyendas, ¿no? Así es, son criaturas pues que habitan entre los vivos y los muertos. Esta historia que les traigo se trata de los yurei. ¿Qué es un yurei, no? Para Japón se le conoce como los fantasmas japoneses. Estos seres pues son atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Han tenido una gran trascendencia en el país nipón. Son leyendas, rumores, tradiciones y misterios que han perdurado incluso hasta la fecha de hoy. Un claro ejemplo es la importancia del Festival del Obon. Es una de las fechas más marcadas en el calendario para un japonés, donde las familias se reúnen para honrar a sus antepasados. Es como, si estamos aquí en México, el Día de Muertos. El Día de Muertos, sí, es esa simil, ¿no?, por así decirlo, de nuestra cultura con la de ellos. Exactamente. Y bueno, según la tradición, todos tenemos un dios en nuestro interior, ¿no? Similar a lo que conocemos como alma.
que se sustenta con pues nuestras carnes. Sí, con nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, sí, con nuestro cuerpo. Y está bien interesante cómo dividen la parte espiritual de la parte física. Pero que cuando se combina, se convierte en un todo, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en esa parte donde nuestra alma, que de hecho tiene un nombre bien interesante también, se conjuga con un cuerpo y que de ahí nace, ¿no? El humano per se, según la cultura japonesa. Así es. Pero está bien chido también, perdón que te interrumpa, la parte de cómo... No, es que sí. Y ahorita el que lo decías del tema de un dios, porque lo que ellos piensan es que esa alma que nosotros tenemos es un pedacito de un todo, ¿no? Exacto. Entonces por eso luego el pensamiento de Dios. Uh-huh. Así es. Y bueno, esto, como conocemos el alma, ¿no? Que se sustenta con nuestro cuerpo, y al morir este dios se libera y se separa. Esta es según la creencia nipona. Y este espíritu tiene que llegar hasta el más allá. Pero es una tarea pues muy ardua y pesada. Es por eso que cuando un familiar muere, los vivos tienen que velar por él, ayudarlo y acompañarlo durante su travesía a través de ciertos rituales. Y una vez supere todos los obstáculos, pues este antepasado volverá por la vida de los mortales en la tierra y los protegerá de cualquier mal. Pero para aquellos que han tenido una muerte no natural... Sí, o sea, esto que comentas tú es en el plano natural, sí, de una muerte normal. Y si nos vamos a la comparativa de la cultura más hacia el occidente, ¿no? Uh-huh. Pues ahí no está tan alejado de cuando alguien se va, ¿no? Cuando alguien trasciende en la cultura mexicana, católica principalmente, ¿no? Pero ahí en su mayoría coinciden en que hay que velar al difunto, ¿no? Entonces, en algunas partes de México se acostumbra las misas, uh-huh, ya dependiendo la religión, y es con ese objetivo, ¿no? De que cuidemos ese viaje, esa trascendencia que tiene que llegar para que pueda llegar, pues dependiendo de la cultura y la religión, pues a donde tendrá que descansar en paz, ¿no? Es correcto. Y bueno, para aquellos que pues han tenido una muerte no natural, como les mencionaba, pues se hayan dejado asuntos para resolver o no hayan tenido una ceremonia bien realizada, pues podrían tener un cambio complicado y quedarse vagando entre la vida y la muerte. Y lo platicábamos en el episodio anterior del tema que de hecho hoy se estrenó. Exacto. Que habla de cómo al final del día, cuando es un accidente trágico, tu alma puede quedar en el aire, ¿no? En el vilo. Exacto. Entonces platicábamos del tema de estos accidentes en carretera que se dan mucho y que son trágicos. No te lo esperabas, chocaste, trascendiste, te fuiste, no te despediste de nadie. ¿Qué pasa? Tu alma se queda ahí, vagando y tratando de encontrar la respuesta para poder cruzar el plano. Pero, ¿qué tienes que hacer para poder hacerlo, no? Así es. Y bueno, así pues, los yureis son estas almas agónicas que no descansarán hasta haber solucionado sus problemas aquí en la tierra. Y un yurei siempre tiene pues forma humana, ¿no? Pero nunca tiene pies. Va a estar muy interesante que aquí producción, que ahora sí lo veo como que medio... le está metiendo, ya le está metiendo videíto, está muy padre el video del carro, de la camioneta, sí, de la persecución que... Si no saben, pues vayan a verlo, o sea, el auto fantasma. El auto fantasma. Muy, muy icónico, ¿no? Sí, estaría genial ver esas imágenes de cómo la cultura nipona dibuja, ¿no? Ajá. O más bien... Plasma. Plasma, porque hay videos también de yurei. Exactamente. Y bueno, estos van flotando en el aire, siempre. Y además tienen una larga cabellera negra, suelta,
y viste un kimono blanco utilizando durante los rituales funerarios. También pueden tener alguna deformidad, ya que toman la forma como tenían justo antes de morir. Existen varios tipos de yurei, clasificados dependiendo pues de su agonía terrenal, ¿no? Por ejemplo, los onryo. Esos son fantasmas muy vengativos que murieron con el sentimiento de rencor o un dolor hacia una persona pues muy fuerte en su corazón. Estaba de hecho revisando que los onryo son de los más, vamos, de los que no te quieres topar. Sí, o sea, tienen un odio dentro. Exacto, murieron con rencor o con un corazón tan negro, y que el alma se convierte en un alma traicionera, vengativa. Entonces estaba incluso viendo algunos casos donde los onryo provocan suicidios, muertes, de tal manera que es tanto el caos que generan que termina en una situación muy cruel. Muy cruel. Y bueno, también hay otro tipo que se llaman los Kosodate Yurei. Y bueno, estos son las madres que murieron durante el parto o vuelven y estas pues muchas veces dicen que regresan para cuidar a su hijo, o los Funa Yurei. Estos son otras personas que murieron pero solamente en el mar. Ya sabes, ¿no? Muchos de los trabajos allá en Japón pues son de pescadores. Entonces este tipo de yureis, que son los Funa, pues se les dio el nombre de esto porque son las personas que parecieron o desaparecieron en el mar. Sí, y fíjate que desafortunadamente el mar es tan grande que se presta para cometer muchos crímenes. Exactamente. Entonces, y más ahorita, pues ahorita se puede, imagínate antes, embarcaciones donde había un solo líder o dos líderes, sí, no estaban de acuerdo, había esclavitud, había mucho ese tipo de trata de personas, ¿no? Y es que no es como que te topas con algo aquí, puedes llamar a la policía y tal vez sí se tardan en llegar, pero llegan. Si es que llegan, bueno, depende. Si es que llegan, depende, porque si es en Guadalupe o García, a lo mejor no llega, ¿verdad? O sea, puede que esté ocupado el chavo y... Pero bueno, en teoría sí debería llegar. En el mar pues es mucho más complicado que llegue la guardia costera en 5 minutos, ¿no? O sea, claro. Es inmenso, ¿no? Y bueno, hay yureis conscientes de su situación con los que se pueden dialogar. Y según la cultura, incluso se les puede ayudar o solucionar sus problemas para que estos, pues ya, descansen en paz. Pero también existen los Hibarukei. Este es un fantasma atado en un lugar en concreto. Y estos son los más temibles, aparte de los que habías mencionado, ya que están rodeados de una maldición. Y cualquier persona que esté allí pues puede quedar atrapada. Sí, es como la casa embrujada, ¿no? Exactamente. Que dices tú, no manches, güey, o sea, no quiero vivir ahí porque yo me puedo ir, pero la casa va a seguir embrujada, ¿no? O sea, al final es una maldición que ella tiene y que no quiero yo cargar con ella, ¿no? Así es. Y bueno, en la cultura japonesa pues siempre se ha temido de la ira de los muertos, estos que no descansan en paz. Y es por ello que cada vez que un emperador moría, pues era necesario hacer un cambio de palacio, ya que el yurei del antiguo emperador podía acechar a su sucesor en el palacio o en la mansión donde pues iba a gobernar. Y a los samuráis perdedores se les permitía morir dignamente, sin ser ejecutados por su enemigo, sino por ellos mismos. Así evitaban un posible yurei vengativo después de su muerte. Y fíjate que ahí para los que vieron la película del último samurái, es una película chingoncísima, güey. Si no la han visto, véanla. Y ahí precisamente hacen ejemplos de este ritual. Exacto. En donde prefieren ellos de manera voluntaria, pero a su vez honrosa, digna.
Entonces ya perdieron la batalla, están luchando, están peleando, ya saben que no van a ganar y le dan permiso a su oponente. Su oponente les da el permiso, o sea, les da el visto bueno, por así decirlo, y ellos son los que terminan con su propia vida, ¿no? Con esa intención. Y bueno, se han hecho muchas películas famosas, por ejemplo, haciendo alusión a todo este, pues, se puede decir que ritual o todas estas creencias japonesas acerca de los yurei, que se han hecho muchas películas hablando de estos mismos. Por ejemplo, una de las más famosas, no sé si ustedes recuerden, es la de The Ring. Claro. Esta película de terror pues fue la más rentada en Japón. Y pues la historia trata de una cinta de video maldita, que aquí la hicieron y la reinterpretaron como la del aro. Sí, sí, sí. Esta cinta que ponías en la televisión, estática, un hoyo o un pozo de agua, y dentro de él pues salía una mujer de cabello negro, vestida de blanco, que te poseía y traspasaba el televisor. Y cómo traspasaba el plano, ¿no? El plano, exactamente. Y pues así, lamentablemente, esa persona que ponía esa película fallecía. Le encontraban sin vida. Exacto, por circunstancias extrañas. Y fíjate que va a ser un buen tema, el tema de las películas de terror japonesas. Exactamente. Ahorita pues lo comentaste de manera muy asertiva, pero no es el punto del tema del podcast del día de hoy. Sin embargo, ¿cuántas películas japonesas de terror hay chingonas, güey? Sí, pero mejor, mucho mejor que las gringas, güey. O sea, y también no sé si te acuerdas de la película donde hay un niño. Un niño igual, todo de blanco, que se le aparece a las personas de una nueva casa que llegan y de repente empiezan a escuchar sonidos, ver cosas, y de repente se les aparece este niño. Todo de blanco, igual, es un yurei. Y de repente una de las escenas más famosas de esa película es cuando el niño se le pone al pie de la cama a la señora, y la señora es como si se le hubiera subido al muerto, ¿no? O sea, no se puede mover y está el niño observándola. O sea, es la escena más tétrica porque estás viendo... Ella está paralizada, güey. Exacto, o sea, estás viendo al mismísimo ahí demonio enfrente de ti, convertido supuestamente un niño. Claro. Que pues sí, o sea, y sí, o sea, realmente esta es una breve pues como introducción a las historias que les vamos a contar acerca de los yurei. Ya más o menos para que tengan el contexto pues un poco más amplio, ¿no? De esta cultura. Y está bien padre, güey, porque ya que te empiezas a meter en el ambiente de los yurei, te das cuenta que hay diferentes tipos, ¿no? Lo comentaste ahorita y ahorita vamos a platicar un poquito también de eso, pero dependiendo la situación, es el tipo de yurei. Ya. Platicabas ahorita de si moriste en el mar, pues eres un tipo de yurei. Exacto. Si tu muerte fue a lo mejor tétrica, trágica, fea, escabrosa, te conviertes en otro tipo. Entonces, platicábamos antes de iniciar el podcast cómo esta cultura tiene mucha lógica. O sea, tiene mucho sentido por el lado que lo veas, de cómo la cultura nipona le da desde mi punto de vista muy personal, un toque muy chingón, güey, al tema de la muerte. Exactamente. Entonces, bueno, platicando también de eso, me puse a investigar algunos cuentos, leyendas, relatos en relación a los yurei. Yo les traigo y les quiero compartir un pequeño cuento, por así decirlo, un relato, de precisamente de un tema de donde surge un yurei, ¿no? Todo esto empieza en un pueblo pequeño de Japón. Precisamente este pueblo estaba de esos pueblos que están como metidos o escondidos en bosques. Ahí en ese pueblo vivía una joven llamada Akiko. Akiko era conocida porque pues era muy bonita, güey. Y aparte era buena onda, güey. O sea, imagínate, ¿no? El combo. Sí, el combo breaker. Combo breaker, ¿no? Entonces, siempre quería ayudar, era muy amable. De hecho, cuidaba a su anciana madre que estaba enferma. Y la vida de Akiko pues era tranquila, rutinaria, hasta que una noche todo cambió.
Era una noche oscura, sin luna, y el viento hacía ese sonidito, güey, que de repente sientes que chifla, güey. Ah, el chiflidito, sí. Pinche madre, güey. Yo me acuerdo de eso cuando... Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo, qué película. Esas películas mexicanas, hay unas muy buenas. Hay que hacer una recopilación, sí, ¿no? es lo que te decía, hay que ver si agradecemos la recopilación. Vacaciones del terror. Vacaciones del terror, muy Hasta el viento buena. tiene miedo. Chabelo y contra El los niño de monstruos. piedra. No, cállate, güey. Las de Lucerito, Veneno para las hadas. Lucerito, y Pedro Fernández, güey. Pedrito Fernández, güey. Uh-huh. No, sí, yo creo que sí hay que dedicarle un ratito a un episodio de este tipo. Pero bueno, retomando el tema del relato. Akiko estaba en ese momento sentada junto a la cama de su madre. Precisamente te decía que la cuidaba. En sus ratos libres ella se ponía a tejer. Estaba tejiendo, de repente escuchó un sonido extraño de la parte de afuera de la vivienda. Al principio no le dio tanta importancia. No era un sonido de alguna manera, por así decirlo, aterrador. Desafortunadamente el sonido continuó, güey. Y se empezó a escuchar como alguien que se estuviera quejando. A la madre. O sea, primero dices, es el... Sí, es el aire, es el viento. Algo se movió allá afuera, no hay bronca. Pero luego ya empezó a escuchar que no, güey. Dentro de la casa y cosas así, ¿no? Era como una voz. Mierda. Y la voz estaba quejando, güey. Entonces dijo, ¿sabes qué? Déjame pongo mi kimono. Y salgo al jardín. Y mi incienso y mi pulserita roja. La pulserita roja no puede fallar. Bueno, había mucha neblina, según lo que cuenta el relato. El llanto la guió, por así decirlo, a un antiguo pozo en donde ella vivía, ¿no? Estaba muy cerca de ahí. Ese pozo, güey, casualmente años antes se había ya sellado porque de repente dejó de dar agua. Akiko miró a su alrededor, no vio a nadie, pero sintió un extraño escalofrío que recorrió su espalda, como si alguien la estuviera observando, ¿no? Como de repente tú estás parado y sientes que alguien te está viendo, güey, sí. Volteas y el vato se cae y te la curas. No. Alguien te está viendo, güey, y volteas y no hay nadie, güey. ¿No? O sea, esa sensación es bien... De que volteas, no hay nadie y de repente la ramita del árbol se truena. Sí, o la puerta se cierra de un putazo, güey. Sí. Entonces, como que, cabrón. Bueno, ella estaba ahí en ese momento, en esa tensión. Antes de que pudiera reaccionar, se le apareció una mujer de cabello largo, Uh-huh. kimono blanco, con una cara de tristeza, güey. Uh-huh. Y ella de volada dijo, ¿sabes qué es un yurei? Un espíritu. Sí. Desafortunadamente cuenta el relato que era un yurei vengativo. La mujer extendió su mano hacia Akiko y le dijo, ayúdame. Akiko sintió una mezcla de compasión y terror. Y aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, porque al final del día hay que entender que la cultura de ellos, esto ya es parte de su cultura, ¿sí? Entonces, de alguna manera ellos entienden que si ellos ven un ente o espíritu de este tipo, algo pasó. Sí. O sea, puede suceder. Culturalmente sí, sabes tu cerebro está listo, güey, Uh-huh. para entender que puedes toparte de repente con un yurei. Ya. Y tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Dónde vives, tu familia, etcétera, ¿no? Ok. Pero bueno, le dijo la muchacha o esta persona que la ayudara. Akiko lo primero que fue y que sintió fue miedo. Sí. Aún así, pues con la voz temblorosa le dijo que quién era, que qué le había pasado. Yurei al mismo tiempo entendió que la mejor manera, porque ahorita lo comentabas, Uh-huh. era tratar de conseguir información. Porque probablemente, y es lo que decíamos hace rato, el Yurei está buscando trascender. Exactamente. ¿Cómo salir exacto. de esa prisión, ¿no? Que es, como lo mencionábamos, entre Ahora, la vida y... no todos, Ajá. Algunos son conscientes de su estado. Y dicen, ay, cabrón,
Sí, pues yo ya estaba enfermo, ya valí 4 hectáreas. Pues ya estoy... Y de repente a lo mejor nadie se dio cuenta y me morí, ¿no? Ok. Pero soy consciente que soy un yurei. Sí. Algunos otros no, porque la muerte fue muy trágica o eran muy pequeños y no eran conscientes, ¿no? Las muertes de embarazadas, etcétera. Pero bueno, en ese preámbulo y con ese contexto, Yurei comenzó a platicar con este yurei. Ajá. Le contó un poco de su historia. Le dijo que ella había sido traicionada. Y bueno, el yurei le contó a Akiko su historia. Le dijo que ella era una mujer que había sido traicionada, asesinada por su prometido en ese mismo pozo, pero muchos años atrás. Su espíritu no había encontrado paz, estaba atrapada en un ciclo de dolor y de venganza. Dice, mi alma no puede descansar, y cito, hasta que él, la persona que me hizo esto, pague por su crimen. Sí. Su voz estaba desesperada, güey. Cuenta Kiko que se conmovió por la historia y decidió ayudar al espíritu. Comenzó a investigar sobre el antiguo prometido de este yurei, que aparentemente se llamaba Keiko. Descubrió... Keiko no era una orca. Keiko era una orca, sí es cierto, no, pero es el mismo nombre. Okay. Esa sí. Bueno, no estaba tan gordita. No estaba tan gorda. Y esta no vivía en el mar. Okay. Vivía en un pozo, pero en un pozo no va a caber, ¿verdad? Keikote. Keiko también es cuando vas al baño, ¿no? Un cake. No, bien embrujado. Imagínate un cake yurei, que sea un cake vengativo. Flotador. No, eso hay también muchos, de repente en el río está el flotador. Sí, no, cálmate. Pero mira, esa es otra historia. Dicen que en la laguna del carpintero se avientan de repente. Pero bueno, retomando, Akiko encontró en su investigación al descendiente directo del vato. O sea, el hijo del vato que mató al yurei. A Keiko. Esta persona se llamaba Hiroshi. Okay. Hiroshi llevaba una vida tranquila y desconocía la maldición que pesaba sobre su familia. Clásico, ¿no? Sí. Una noche, Akiko llevó a Hiroshi al pozo. Okay. Fíjate de qué manera se va conectando todo. El yurei de Keiko ya los estaba esperando. Y le dijo, y cito, tu sangre es la que debe pagar, le susurró el espíritu. Y antes de que Akiko pudiera detenerla, Keiko se abalanzó sobre Hiroshi, llevándoselo al fondo del pozo. Los gritos de Hiroshi resonaron en la noche y el pozo se selló de nuevo, esta vez para siempre. Okay. Akiko, horrorizada por lo que había, pues ella sí, de alguna manera ella no sabía que el final iba a ser así de tétrico, pero ella ayudó a que eso sucediera. Exacto. ¿No? Regresó corriendo a su casa, desafortunadamente pensando que a lo mejor ya esto hubiera terminado. Ajá. Pero el espíritu de Keiko seguía siendo vengativo. Hay que entender esto, ¿no? La naturaleza del yurei seguía siendo vengativa. No encontró descanso con la muerte de su... pues del descendiente de la persona que la había trascendido, y comenzó a acosar a Kiko. Ok. ¿Sí? Entonces... Chavito. Ah, no, ese es otro Kiko. Ese es otro Kiko. La presencia de este yurei llenó la casa de Akiko con un aire de desesperación y de terror. Porque, ¿qué pasó? Resulta que ahora eran 2 yurei. El yurei de Hiroshi. Sí, el vato que se lo llevaron. Exacto. Murió de manera trágica por la culpa de otro yurei. De esta morra. Es correcto. Y ahora la venganza era contra Akiko. Sí, pues haz de cuenta que el vato ahora contra esta morra. Ahora, ¿qué pasó después? Ayudado. Exacto. Con el tiempo, Akiko enfermó. Su salud empezó a deteriorarse día a día bajo la influencia del espíritu vengativo. Una noche, mientras yacía en su lecho de muerte, sintió una mano fría sobre su mano, abrió los ojos y vio a Keiko con una expresión de dolor y de arrepentimiento y le dijo, perdóname. No quise condenarte a este destino. O sea, el yurei de Keiko regresó para ofrecerle disculpas a Akiko. Sí, pues ya de una vez, antes de que se petateara. Desafortunadamente, tienes toda la razón. Akiko, con su último aliento, le dijo, no es tu culpa. La venganza nunca trae paz. Exactamente. Con estas palabras, Akiko cerró los ojos para siempre.
trascendió. Y ahora era libre de su cuerpo mortal y se unió a las filas de los Yurei. Otra vez. También vagando por la eternidad en busca de un descanso que nunca llegaría. El pueblo quedó marcado por estas tragedias y el pozo sellado y olvidado. Se convirtió en un lugar temido y evitado por todos, porque ya había 3 Yurei en ese mismo predio. Las generaciones venideras contarán la historia de Akiko y los Yurei, recordando siempre que la venganza solo trae más dolor y que algunos espíritus nunca encuentran la paz. Y esto lo comentábamos ahorita con el tema de cómo cada Yurei es diferente, porque tiene mucho que ver cómo trascendió, cómo fue esa muerte, ¿no? Entonces aquí, desafortunadamente, cuando es algo malo, se convierte en un círculo vicioso negativo. Y muy, o sea, realmente esta chava por ser, pues por quererla ayudar, claro. O sea, realmente ella quería hacerle un favor. Exacto. Entonces ahí es cuando entra la pregunta de que, mierda, entonces, ¿ayudo o no ayudo a un Yurei? Claro. O sea, pues realmente a esta chava le tocó, para mala suerte, que pasara esta tragedia de que ella en verdad iba a llevarse a Keiko. Pero son aprendizajes, porque después la misma cultura te empieza a explicar. Uh-huh. Y desde chiquitos precisamente se les cuenta estas leyendas a los japoneses para que entiendan que al final del día, como si fuese esto una metáfora. Ándale, una metáfora. El meollo del asunto es: no seas vengativo, güey. No es buena, envenena el alma ¿o cómo es? Pues sí, así va, por ahí va. Entonces, pero está padre eso, güey. Cómo al final de cuentas todo lo ligan con algo que, si lo conviertes en positivo, te está diciendo que no cometas esos errores, ¿no? Sí, te deja esa enseñanza, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, realmente la venganza pues es mala hacia todo y hacia todos. Sí, y cómo puede ser de cierta manera un círculo que nunca va a terminar. Exacto. O sea, yo creo que ese es el mensaje más importante, es el relato que yo traía. Por ahí no sé si tú traigas algún otro de los tremendísimos Yurei. Claro, igualmente, como lo mencionó Abraham, seguimos con estas historias igual populares y narradas de Japón y otras áreas de esos mismos barrios. Y esta historia empieza con un tranquilo barrio de Shizuka. Una joven familia decidió mudarse a una antigua casa tradicional japonesa. Estos buscaban un nuevo comienzo, ¿no? A lo lejos del bullicioso de la ciudad, ¿no? Los Nakamura estaban emocionados por comenzar pues esta nueva etapa en su vida, sin saber que la casa que habían elegido pues albergaba oscuros secretos. La casa era muy bonita, arquitectónicamente era muy bella, con sus paneles de madera y puertas corredizas de papel, rodeada de un jardín zen que emanaba paz. Sin embargo, los vecinos evitaban mucho pasar y llegar a la casa, ¿no? Lanzando miradas así furtivas y murmurando entre ellos. Había rumores de que la casa estaba maldita, pero los Nakamura, al ser nuevos en el vecindario, pues no le dieron nada de importancia. Desde la primera noche empezó a ocurrir cosas extrañas. Se escuchaban susurros en las habitaciones vacías, las puertas se deslizaban solas y los objetos se movían sin explicación. La hija menor, Yuki, fue la primera en notar pues algo inusual cada noche. Una figura pálida de una mujer vestida con un kimono blanco aparecía al pie de su cama. Observándola con ojos vacíos, cuando Yuki contó esto a sus padres, pues ellos lo descartaron como una pesadilla, ¿no? Algo que tal vez pues la niña estaba inventando a su corta edad. Y fíjate que es muy común eso, ¿eh? Sí, es muy común. Sí, o sea, realmente muy común que niña... no le haces caso y tratas de buscar una respuesta lógica. El tema es que cuando los niños empiezan a ver este tipo de cosas, yo creo que sí es levantar la oreja y poner atención. Y poner mucha atención. Pero bueno, las apariciones no cesaron.
La madre de Aiko comenzó a experimentar extraños sueños en los que veía a la misma mujer. Ella estaba llorando y susurrando en un idioma pues muy antiguo. En el sueño, la mujer parecía muy desesperada. Señalaba un rincón oscuro de la casa. Aiko, inquieta, pues decidió investigar al día siguiente. En el rincón más oscuro del ático, Aiko encontró una vieja caja de madera. Dentro de ella había cartas antiguas y un diario que pertenecía a una mujer llamada Haruko. Las cartas revelaban una trágica historia de amor y de traición. Haruko había sido una joven prometida, pero esta había sido engañada y abandonada por su amante. En una desesperación, pues había ella quitado la vida en esa misma casa, y su espíritu nunca, jamás había encontrado paz. Y todo eso venía en las cartas. Y todo eso venía en las cartas. Ok. Era como una confesión, pero que nunca fueron entregadas, pienso yo. Claro. Con cada noche que pasaban, pues las manifestaciones de Haruko se volvieron más intensas, y estas más aterradoras. La familia entera comenzó a ver su figura, escuchar sus llantos y sentir su presencia fría y opresiva. Y ya, una noche, ellos desesperados, los Nakamura buscaron la ayuda de un monje budista, con la esperanza pues, de exorcizar el espíritu, ¿no? Ok. El monje era un hombre sabio y pues muy experimentado. Realizó un ritual de purificación en toda la casa, tratando de guiar al espíritu de Haruko hacia el descanso eterno. El tema de este tipo de cosas lo platicábamos en el episodio de las muñecas y de los juguetes embrujados. Es que si no lo sabes hacer bien, puedes cagar y desparramar. Sí, exacto. O sea, el problema es que... Sí, lo platicamos en el episodio de Anabel. Exactamente. Para que los que no hayan visto el episodio vayan, búsquenlo. Denle para atrás. Ese está muy padre. ¿De dónde viene la historia real de la película de Anabel? Y sí. Bueno, ¿qué pasó? Como mencioné, el ritual de purificación de la casa empezaron a hacerlo, ¿no? Tratando de guiar al espíritu de Haruko hacia el descanso. Claro. Y sin embargo, pues algo salió terriblemente mal. En lugar de calmar a Haruko, el ritual pareció enfurecerla, enojarla. Y la casa se llenó de una energía oscura y muy, muy, muy palpable. O sea, realmente cualquier persona que la visitaba sentía algo oscuro dentro de ella. Las luces empezaban a parpadear. Los muebles se sacudieron y un grito desgarrador resonó en toda la casa. Esa noche, la familia Nakamura vivió su peor pesadilla. El espíritu de Haruko, ahora ya más poderoso, cagado, furioso, pues los atacó a uno por uno. Yuki fue la primera en desaparecer, seguida por su hermano mayor, Kenji, y finalmente Aiko. El padre, Hiroshi, fue encontrado días después, catatónico y murmurando incoherencias sobre los ojos vacíos y el rincón oscuro. Esto era lo que él decía, como si hubiera quedado loco, ¿no? Claro, o sea, el papá sobrevivió. Exacto. La casa fue abandonada, dejada a merced del tiempo y del olvido. Los rumores crecieron y el vecindario evitó aún más aquel, lugar maldito. Los pocos valientes que se aventuraron cerca afirmaban escuchar los llantos de una mujer y los gritos de una familia en las noches más oscuras. Y con el tiempo, la historia de los Nakamura y la casa maldita se convirtió en una advertencia para los nuevos residentes del barrio de Shizuka. Nadie se atrevía a acercarse a la casa y esta estaba envuelta de sombras y un gran silencio. Esta permaneció como un testimonio de un terror y dolor de que esta la alberga.
Y bueno, el espíritu de Haruko, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y venganza, pues continuaba vengándose por los pasillos de la casa. Su figura pálida y susurros inquietantes recordaban a todos que en algunos espíritus pues nunca, jamás van a encontrar paz. Y así, la casa de los Nakamura permaneció como un lugar de pesadilla, donde los yurei seguían susurrando, llorando y buscando venganza en un lugar y un rincón oscuro de este mundo. Fíjate o sea, realmente esta historia pues deja mucho que pensar, porque es muy parecida, pero en este caso fue toda una familia quien realmente pues fue víctima de este yurei. En algún momento de la historia, yo, pues pensando muy positivamente, pensé que le iban a ayudar, güey, a trascender. Ándale. O sea, en algún momento dije, creo que empezó tranquilo el pedo, güey, pero terminó muy cabrón. Sí. O sea, volvemos al punto de la cajetearon. La cajetearon, güey. Y bueno, no sé si tengas alguna historicilla. Yo traigo otra historia. Esta está bien interesante porque se llama La historia real de Oiwa. Ok. Ahora, me interesó mucho esta historia y te voy a dar un poquito de contexto porque es una historia que aunque en parte es leyenda, surge de hechos aparentemente reales. Ok. ¿Sí? Tú cuando estás buscando un fenómeno paranormal, pues tratas de tomar esos casos que te generan un poquito más de realidad, ¿no? Que dices tú, está mucho más acotado a algo que realmente puede suceder. Así es. Y lo que hemos venido haciendo en los últimos episodios, ¿no? Tratar de entregarles a ustedes no historias que se cuentan por ahí, todo el mundo las dice, sino cosas que aparentemente tienen hechos verídicos, ¿no? Exacto. Y pues bueno, esta historia se llama El susurro de los yurei. Es una historia real aparentemente de Oiwa. Y pues bueno, fue más o menos, iniciamos por ahí de la época feudal de Japón, cuando todavía existían estos feudos que eran dueños de ciertos terrenos y que, aunque parece muy lejano, también aquí en México tuvimos los feudales. Sí. Entonces, en Japón hay que también entender que la cultura de Japón vivió mucho tiempo encerrada. ¿Encerrada a qué me refiero? A que estuvo en una burbuja temporal. O sea, hablando en perspectivas, estoy hablando hace cientos de años, hubo un momento donde estaban tan separados del resto del mundo que ellos tenían otro tipo de instrumentos, otro tipo de tecnología, ¿no? Ya. Pero bueno, esta historia se inicia, por así decirlo, en el Japón feudal. Ha sido contado de leyenda o de voz en voz por varios siglos. Incluso esta leyenda se ha llevado al cine, a la literatura, hay libros, hay obras de teatro. Ya. Está muy inmiscuida dentro de la cultura nipona, ¿no? Ok. Pero bueno, ¿qué hay detrás de esta leyenda, de esta historia? Hay una verdad escalofriante. Sigue siendo un tema que a la cultura japonesa le puede, o sea, si dices tú, ay cabrón, la tragedia de Oiwa. Pues bueno, ahora, ¿quién es Oiwa? O quién era, ¿no? Era una mujer, por cierto, según cuenta el relato, muy, muy, muy bella, hermosa. Vivía por allá, estoy hablando que fue la época de 1600, 1700, o sea, estamos hablando de hace cientos de años. ¿Se llovió? Y ya, sí, vaya que sí. Se llovieron hasta bombas. Se casó con un samurái. Okay. El samurái se llamaba Lemon, como limón. Como limón. Señor Limón. Señor Limón. Ahora, ¿qué pasaba con este samurái? Él era muy ambicioso. Aunque amaba mucho a Oiwa, también buscaba siempre mejorar su modo de vida, ¿no? Entonces decidió en algún momento, por cuestiones de dinero, dejar a Oiwa para casarse con la nieta, de un hombre rico.
Con la ayuda de su cómplice y amante, Oume Lemon, que era el samurái, elaboró un plan despiadado. Y aquí Sí, pues ya empiezas a lo que platicábamos hace rato, el tema del contexto. Pero fíjate o sea, el plan que hizo el vato, güey. A ver. Y de qué manera se convierte esto en un yurei, que vas a empezar a entender por qué es un yurei de los más peligrosos. Oume, que era la amante del samurái, convenció al samurái, a Lemon. De desaparecer la morrita. No. Ella, en su mente maquiavélica, le dijo: mejor envenénala. No la dejes. Envenénala, que ella no se dé cuenta y que parezca una muerte natural. Ya. Le hizo caso el samurái. Desafortunadamente, el veneno no la mató de inmediato. Este veneno le empezó a desfigurar el rostro horriblemente. El rostro de Oiwa quedó marcado por cicatrices muy feas. De hecho, su ojo izquierdo, a ver si por ahí producción nos puede ayudar con una foto, comenzó a caérsele, güey. Haz de cuenta, así se ve como caído. Oiwa, pues ahora sí que devastada por lo que le estaba sucediendo, entendió que estaba en una situación muy peligrosa, pero ella en ningún momento desconfió de su marido, güey. O sea, ella decía que su esposo es todo. Esto que me está pasando, no sé por qué me está pasando. Ya. Murió después, debido a las circunstancias que platicamos. Al final del cuenta... Exacto, circunstancias misteriosas, como dices, pero sí es cierto, o sea, al final no pudieron saber realmente si fue un asesinato. Es correcto, al final del día se salió con la suya el vato. Se salió con la suya el vato. Pero ¿qué pasa después? Pues se convierte en un yurei, ¿no? Después de la muerte, el espíritu de Oiwa, transformado en un yurei vengativo. ¿Por qué? Porque aunque ella no sabía, el resultado de la muerte fue una situación cruel, despiadada hacia ella. Sí. Entonces lo que surge de esto es un yurei vengativo, es el resultado natural. Ahora sí que era lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué empezó a hacer este yurei vengativo? Pues comenzó a acusar, obviamente, ¿a quién crees? A la pues morrita, ¿no? Al samurái. Al samurái, ya. De entrada. O sea, todo esto fue premeditado por el samurái. Pues sí, a fin de cuentas le hizo caso. Entonces empezó a hacerlo de una manera no tan agresiva al principio. Empezó a aparecérsele en sueños, en las noches, de hecho. Es como que un modus operandi, ¿no? De que primero se les aparecen en sueños o pequeñas apariciones y después empiezan ahora sí que a ser más presentes y más, pues, que en verdad tienen. Y eso tacto, que comentas, ¿no? ¿no? Es bien interesante, güey, porque yo me acuerdo que antes de entrar a todas estas investigaciones que ahora hacemos, yo decía, y yo me burlaba, güey, yo decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué siempre los fantasmas, digo, hablando del mundo occidental, primero en sueños, y luego ruidito, y luego, a ver, hay que entender algo, o sea, ya después yo lo entendí, y lo quisiera compartir. En este caso, el yurei no es alguien que nace entendiendo su situación. Sí tiene cierta conciencia, pero él en su proceso también está aprendiendo, güey. Ya. Entonces dice, a ver, ¿y si hago esto, qué sucede? Ah, ok. Entonces también va y va agarrando poder, y va creciendo y se va adaptando. Entonces todo esto va en función también al resto de la gente, ¿no? Ok. Entonces, es como si fuera una evolución del mismo ser. Exactamente. Okay. Pero bueno, por eso es muy interesante el tema de los yurei, porque la verdad es que te digo, te da mucho peso para entender que tiene mucha lógica. Sí. Ahora bien, retomando el relato de Oiwa, en las noches se escuchaban sus lamentos, ya empezó a susurrar y empezó a causar ya un poco de terror en la casa del samurái, ¿no? Del batillo, samurái. Así es, se dice que muchos de los incluso habitantes del pueblo también sufrieron parte de la maldición.
Algunos experimentaron accidentes inexplicables, tragedias personales. Incluso al día de hoy, antes de cualquier representación de una de las obras que te digo que se hacen en honor a esta leyenda, los actores y el equipo, antes de empezar la obra de teatro, hacen como un ritual para apaciguar, le llaman ellos, el espíritu de Oiwa. Sí, pues es que imagínate, o sea, vas y sales y representas pues a este ente, pues no simplemente como una burla, pero pues sí es aparentar ser él, ¿no? Y pues me imagino que debes de tener un respeto ante ello. Exacto, y más porque también en la cultura nipona se dan este tipo de obras de teatro donde en algunos casos exageran y también da un poquito al tema de lo cómico, ¿no? Ah, ok. Ya. Entonces es como también pedirle perdón por adelantado, ¿no? Exacto, diciéndole que no lo están haciendo con fines crueles, ni mucho menos, sino que es para pasar un momento ameno con el público, ¿no? Ya. Ahora, y volviendo al tema de la leyenda, algo que me llamó mucho la atención también es que a pesar de que es una leyenda urbana, y lo platicaba al inicio de este relato, existen registros históricos que documentan que sí existió Oiwa. O sea, los eventos trágicos que ahorita acabamos de platicar, su muerte sufrió mucho. Sí, sí, sí. O sea, sufrió demasiado. Es que estás muriendo en vida, o sea, realmente. Exactamente. Poco a poco. Y se veía en el espejo y veía cómo su rostro, su cuerpo se empezaba a deteriorar de manera rápida, increíble. Entonces, el sufrimiento que ella tuvo fue muy cruel. Hay diarios y cartas de la época que mencionan el temor que inspiraba al espíritu de Oiwa. O sea, hay parte de la comunidad que escribió, y están los escritos donde tú dices, ay, cabrón, güey, o sea, a la historia de Oiwa sí hay registros en toda esta cultura acerca de esto, ¿no? Mira, tan así que en Tokio hay un templo que está dedicado a Oiwa. Ah, ok. No, o sea, imagínate, güey. Entonces dices tú, ah, cabrón, y ahí en ese precisamente templo hay también algo de evidencia. Se generan también en ese templo ceremonias para precisamente tratar de calmar al yurei. Ok. Porque, o sea, todavía hay gente que afirma haberlo visto. Afirma sentir la presencia, ¿no? O sea, es una parte ya de la cultura y que también de alguna manera es un mensaje para la comunidad de, a ver, no hagas esto. Volvemos al tema del mensaje, ¿no? De lo que es lo padre de toda esta historia, leyenda, es que pues no hagas eso, güey. Sí, o sea, no seas malévolo, no seas cruel. Y de alguna manera evita hacer este tipo de situaciones porque pues pueden provocar este tipo de yureis. Sí. Ahora, ¿qué pasó después? Ya para ir cerrando el tema del relato, de la leyenda. La casa donde vivió Oiwa fue demolida, pero su sitio sigue siendo, o más que nada por la comunidad, como un lugar maldito. Okay. Las personas que han intentado construir en ese lugar o en esa comunidad reportan apariciones extrañas, ruidos inexplicables. Muchos creen que el espíritu de Oiwa pues sigue ahí deambulando. La historia incluso ha tenido un impacto profundo en la cultura japonesa a tal grado que se ha convertido en un yurei vengativo, ya como muy conocido el Oiwa. Su historia ha sido adaptada incluso en innumerables formas de entretenimiento. Hay algunas versiones que intentan capturar como que la parte esta trágica de cómo murió. Hay algunas otras que tratan como de ver la parte de cómo surge el yurei, ¿no? De qué manera el contexto ayuda para que sea un yurei vengativo. Ok. Y pues bueno, a mí me gustó mucho esta historia. La verdad es que es un recordatorio también de cómo una tragedia y de cómo un plan malévolo se convierte y termina en algo trágico. Sí. La figura de Oiwa, la verdad es que va a seguir siendo en la cultura nipona como un estandarte de que hay que hacer las cosas, no hay que hacerlas de esa manera. Sí, no. Y que al final de cuentas lo ideal es ser justos y respetar hacia los demás. O sea, creo que ese es el mensaje más importante y es lo que me gusta de
de las leyendas niponas que al Niponas. final dejan algo bueno, ¿no? Una así enseñanza. decirlo. Una enseñanza, exactamente. Pues muy bien, o sea, realmente esta historia de este Yurei documentado, y mucho de esto tiene pues la relevancia, ¿no? De que en verdad el pueblo de allá es apegado y rinden pues mucho, se puede decir que respeto. Exacto, no, hacia no es este un tributo, es fenómeno. un respeto. Es un respeto. Pues bueno, Ibrahim, creo que el episodio de esta semana ha terminado. Sí, ya vamos Ya cerrando. hemos contado bastantitas pues leyendas, y pues creemos que ya es tiempo y es hora de finalizar Con la con la leyendita. No va a haber leyendita el día de hoy. no, El tiempo- realmente la leyendita pues ya la especificamos. Pues de en hecho muchas es de parte estas. de lo que platicamos ahorita, ¿no? O sea, al Exacto. final es la última que dijimos, podría decirse que es la leyenda más importante de los Yurei. Ujú. Y pues bueno, yo creo que el tiempo también ahí nos comió un poquito, pero la verdad es que está muy padre. Yo creo Es que hay que muy seguir largo, viendo. o sea, realmente, Sí. aparte de estos Yurei, hay leyendas urbanas, como por ejemplo en México La Llorona. Claro. En Japón tienen sus propias leyendas, entonces haremos un segundo episodio con leyendas Muy de bien. estos seres Yureis o no Yureis, llamados así de otras formas, pero con todo este pues trasfondo de leyendas japonesas urbanas. Perfecto. Muy Y bien. bueno, Abraham, tus redes sociales. Claro que sí, en TikTok, Abraham73 y en Instagram, Abraham.cerebros, para que nos sigan, por ahí estamos compartiendo contenido y próximamente colaboraciones. Exacto. Y pues bueno, igual, Cerebros en Salsa en todas las plataformas digitales. Apóyenos, denos like. Si no tienen oportunidad de ver el episodio por aquí por YouTube, lo pueden escuchar por Spotify todos los lunes a partir de las 10 de la mañana. Se Nuevo está horario. transmitiendo en todas las plataformas, entonces nuevo horario. Y pues ahí está. Esperemos que les haya gustado. El podcast de esta semana ha terminado. Y pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Sí. Bye.